Llegando a usted con un mensaje de vida en Cristo, usted sintoniza el programa Vida Renovada, una presentación del Centro Cristiano Casa del Rey en la ciudad de Apopka, Florida, los Estados Unidos. Si usted vive en el área de Orlando, estamos ubicados al norte de Orlando, en el 750 Sur Roger Williams Road, Apopka, Florida 32712. En Casa del Rey Centro Cristiano, nos interesa su vida espiritual y la de su familia. Por eso le invitamos a visitarnos cada domingo a las 12 del mediodía o durante la semana en los grupos de hogar Casas de Oración. Llámenos ahora mismo para más información al teléfono 407-486-0634, 407-486-0634. O escríbanos a casadelreyiglesia@hotmail.com. Ahora quédese con nuestra sintonía para el mensaje de hoy, con su servidor, el pastor José Matamoros, y su esposa, la pastora Teresa Matamoros, en Vida Renovada. Bueno, este mes, recuerda que el tema de este mes es celebrar, celebración. He estado hablando todos estos últimos domingos del tema de celebrar. Hablamos de celebrar nuestra identidad hace unos domingos, ¿cierto? Hoy quiero hablarles de celebrar tu nuevo nacimiento. Yo no sé cuántos de ustedes lo celebran. Yo sé que celebran su nacimiento físico, como Jonatán hoy. Celebra su nacimiento físico. Y usted, cuando llega a su cumpleaños, también le gusta hacerlo notar y le gusta que la gente se dé cuenta que usted está celebrando su nacimiento físico, ¿verdad? Al menos Jonatán puso ahí en Facebook desde hace como 3 semanas que se aceptaban donaciones para su cumpleaños. Inteligente él. Y así, cuando usted va a cumplir años, usted de alguna manera le deja saber a la gente, le deja mensajitos o subliminales, como dicen. A veces las damas, las mujeres te dejan por ahí un catálogo con una hoja abierta en el catálogo de alguna tienda famosa, como diciendo, fíjate en el catálogo. Cosas así, ¿no? Pero en lo espiritual también tenemos que celebrarlo. Usted celebra su aniversario de boda, los casados celebramos aniversario de bodas, y aún los novios celebran aniversario desde que se conocieron, de que se encontraron por ahí en cierto lugar. Aún los novios, más los casados, ojalá que no se les olvide nunca eso, ¿verdad? Celebrar ese aniversario de pacto con Dios. Qué tremendo eso. Hay personas a nivel secular que también celebran aniversarios como de sobriedad, por ejemplo. Si usted conoce personas que han sido alcohólicos, adictos no solo a drogas, sino adictos a algo, adictos al juego, al gambling, a qué sé yo, y han estado en sobriedad o en abstinencia durante un tiempo, lo celebran. Los alcohólicos anónimos hacen eso, celebran cada aniversario de sobriedad. Ahora, en lo espiritual, entonces, ¿por qué nosotros no celebramos que nacimos de nuevo? Yo no sé usted, pero yo no lo puedo olvidar ese día. Y es que hay un día que marcó mi vida y seguro que marcó la tuya también. Tal vez no lo tengas fecha exacta en el calendario, tal vez sí, porque a veces esa salvación o esa conversión ha tenido un proceso. Y hay personas que me han dicho, pastor, lo que pasa es que yo me convertí a poquitos. Pero hay otros que podemos decir, yo me convertí tal día, ese día fue, aunque el cambio fue progresivo después, pero ese día pasó algo especial en mi vida. Yo, en mi caso, no me puedo olvidar de esa fecha, jamás. El pasaje que quiero usar como pasaje clave para afirmar este mensaje es bien conocido, tal vez lo sabe de memoria usted. 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17, que dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí,
todas son hechas nuevas. Ese pasaje debiera estar como una marca en tu corazón y en tu mente. Debiera ser el recordatorio de que hubo un día, un momento en que naciste de nuevo, en que te convertiste en una nueva persona, en una nueva criatura, en que dejaste de ser el viejo yo, el viejo José, y ser una nueva persona. Hubo una transformación. En el contexto de ese pasaje, ahí en el contexto dice otras cosas importantes también. Usted sabe que para interpretar la palabra de Dios, la Biblia, no se puede interpretar a veces aislado un pasaje, hay que ver su contexto. Y fíjate lo que dice Pablo ahí, aparte de lo que ya leímos. Y todo esto proviene de Dios. ¿Quién lo hace? Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Qué significa entonces celebración de nacer de nuevo? Que hemos sido reconciliados. Estábamos alejados, enojados. No Dios, nosotros nos habíamos alejado. Y Dios dice, estaba en Cristo reconciliando. ¿Ves quién tomó la iniciativa? Dios. Dice que Dios nos reconcilió, Él, en Cristo. Porque nosotros, si fuera por nosotros, allá anduviéramos todavía, al garete espiritual, perdidos. Pero Él vino y nos buscó para reconciliarnos. Además de eso, dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Así que, ¿por qué celebramos también el aniversario de nacer de nuevo? Porque es como decir, es el día en que Dios hizo borrón y cuenta nueva. A new slot, como dicen en inglés. Un momento nuevo en la vida, un empezar de nuevo. Qué tremendo eso. Y nos encargó esa palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por nosotros. Les rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y voy a ahondar un poco más en esos conceptos, especialmente en las palabras que tengo ahí subrayadas. En Cristo, nueva criatura, reconciliación y embajadores. A propósito, las subrayé en rojo, porque quiero que usted se lleve hoy esos tres conceptos de lo que es nacer de nuevo. ¿Y por qué celebramos entonces como creyentes nosotros también? ¿Por qué celebramos? Porque hay un antes y un después en la vida nuestra. Yo de mi parte recuerdo 1972. Ese fue el año que yo me convertí. Ya hace rato, sí, qué bueno que me he mantenido ahí. Y en ese año 1972, era un Viernes Santo. Por eso le digo, yo me puedo acordar del día y la fecha, porque era un Viernes Santo. ¿Qué se me va a olvidar? Yo estaba en mi casa bañándome. Bueno, antes de bañarme, a la par del baño de mi casa, había un radio grande, tipo consola, le decían en ese tiempo, un radio grande. Y a mí me encantaba bañarme con música, entonces yo lo ponía bien alto. Mi mamá me regañaba todo el tiempo por eso. Pongo el radio a todo volumen y me meto al baño. Ese día no estaba nadie en la casa, así que lo puse más alto todavía. Si se quejaban los vecinos, pues ni modo. Pero me meto al baño, pongo las cumbias, la salsa y toda esa música que me gustaba. Y cuando estaba en el baño, paró la música. Y empezó un predicador a hablar. Era porque era Semana Santa, entonces aún las estaciones no cristianas ponían programas bíblicos, me imagino. Entonces un predicador empezó a hablar y empezó a hablar de la cruz y empezó a hablar de Juan 3:16. Y yo empecé a escucharlo y dije, wow, nunca había oído a nadie hablar así. Me interesó y de pronto, para hacer la historia corta, ese día, allí en el baño, el agua de la ducha se mezcló con las lágrimas de mis ojos. Y ese día, ahí en el baño, yo hice una oración. Y ahí en el baño, desnudo como estaba, yo le dije, Dios, así estoy delante de ti, porque tú me conoces, tú eres el que me conoce en mi ser interior. Y ahí hice una oración de salvación, en el baño. Así que imagínense, no fue en un templo, no fue en un lugar así, un retiro, por ahí, no, en el baño. Salgo del baño y me voy a la par del radio que todavía estaba predicando este predicador, hablando todavía. Y él dice, busque una iglesia, cómprese una Biblia, vaya a una iglesia. Y dije yo, wow, ¿y ahora qué hago yo?
Me puse a darle vueltas a la cabeza y me acordé, mi tía, tengo una tía que es cristiana evangélica. Voy a decirle a mi tía que me consiga una Biblia. Y por ahí empezó ese nuevo nacimiento. Te estoy contando brevemente porque quiero ahondar en otras cosas del mensaje, pero hablándote de mí. ¿Qué de ti? Tú puedes pensar en algo así. ¿Te puedes acordar de un día en tu vida? De detalles, como yo te puedo decir detalles, porque algo pasó ese día especial. Algo marcó tu destino eterno ese día. Y no solo marcó mi destino eterno. Después de mí se convirtió mi hermano, mi hermana, mi mamá, mi papá. Ahora están mis hijos aquí, mis nietos. ¿Ves el impacto que hace nacer de nuevo? El impacto que hace no solo en tu vida, sino en tu casa, tu familia, tu descendencia. Si no hubiera sido así, yo hubiera seguido otro destino, otro camino. Ese domingo o ese viernes, mis planes eran irme para la playa. Como todos los no cristianos, en Semana Santa son vacaciones. Mis planes eran irme para el puerto, decimos en mi país, a Punta Arenas, a las playas por ahí, con mis amigos, a la discoteca, al vacilón. Esos eran mis planes, pero Dios tenía otros planes ese Viernes Santo. Y tenía otros planes para la familia completa. Amén. Yo tenía 19 años, estaba muy joven y tenía, como todos los jóvenes, la excusa de que, no, estoy muy joven, más adelante. Recuerdo un amigo mío, un muchacho de apellido Santana, que era, desde niño, crecimos juntos en el barrio, y cuando yo me convertí, yo le hablaba y le decía: Santana, mira, yo cambié mi vida, busca tú también de Dios. Y él me decía eso: estoy muy joven, más adelante, hay que disfrutar la vida. Un día, subiendo en una zona montañosa en mi país, en moto, se estrelló y se mató. Entonces, no se puede asegurar el día de mañana. La salvación es urgente, y el mensaje de salvación hay que darlo con urgencia a quienes no lo conocen. Yo le agradezco mucho a 3 personas en mi nuevo nacimiento. Una novia que tuve antes de mi esposa. Esta muchacha era cristiana, se había apartado de las cosas de Dios. Mientras éramos novios, se reconcilió con Dios y me quebró. La única novia que yo tuve que me quebró, por cierto. La cosa es que me quebró y me dice: no puedo seguir contigo porque ahora yo voy a buscar de Dios. Y terminamos, o me quebró ella, como te digo. Pero ella me había hablado de Dios un poco, me había dicho de la iglesia, de las cosas de Dios. Sembró una semilla ahí. Después me pasa esa experiencia un Viernes Santo y me voy donde mi tía y me agarra mi tía y mi tía me evangeliza otra vez. Y me da una Biblia y me la regala. Un día estoy yo solo en mi casa. Esa es la segunda persona de influencia en mi conversión, mi tía, que me regaló la primera Biblia y empezó a llevarme a las cosas de Dios poquito a poco. Pero yo todavía en esa época era medio terco, medio rebelde. Yo les he contado que yo no fumaba, no tomaba, no era vicioso. No, esos no eran mis problemas. Mi problema era que era bien escéptico, incrédulo. Yo no creía en nada, yo dudaba de todo. Creía en Dios, pero no en la Biblia, no creía en religiones, no creía en nadie. Hace parte de decir, tiene que haber un Dios, pero se olvidó de nosotros. Pero un día estaba yo en mi casa solo también, esperando a mamá que llegara al trabajo, que estoy con el otro. Tocan la puerta y ¿saben quién era? Teresa Matamoros. Teresa Retana en ese tiempo. Teresa Retana, el apellido soltera de ella. Era mi esposa. Toca la puerta y me dice: ¿está tu hermana? Y era amiga de mi hermana menor. No, no está, pero ¿qué te puedo servir? Es que vengo a dejarle el papaya zapatero, vengo a dejarle unos zapatos y a entregárselos porque ya los terminó. Bueno, déjamelos a mí, yo le digo ahora. Pero ella me observó que yo estaba leyendo la Biblia y ella, yo no sabía, que también se había convertido recientemente, hacía poco, y me empezó a hacer preguntas. ¿Usted lee la Biblia? ¿Usted le gusta la Biblia? Sí, ¿cómo no? No voy a ninguna iglesia, pero estoy leyéndola.
tengo preguntas, inquietudes, pero estoy leyéndola. El asunto es que ella, mi esposa hoy, fue la tercera persona de gran influencia, porque me dice, mire, yo voy a un grupo de jóvenes que se reúne aquí en un lugar que se llama Casa de Oración, una iglesia aquí cerca. Te invito el sábado que vayamos al grupo de jóvenes. Y de verdad, yo dije, pues cómo va a decir que no a esa muchacha tan bella, cómo va a creer. Yo siempre la había visto por ahí en el barrio, pero no me atrevía a decirle nada. La cosa es que fui al grupo de jóvenes y empezamos a hacer amistad y a conocernos y terminamos siendo novios. 2 años después terminamos casándonos. Pero ella fue la persona que Dios usó para jalarme a una iglesia, porque yo en ese tiempo no iba a ninguna iglesia. ¿Cómo Dios entonces pone en tu camino el momento entonces y a las personas que van a ayudarte en tu vida espiritual? Después de eso, claro, aparte de ellas 3, el primer pastor que tuve, el hermano Enrique, fue otra persona clave, un mentor en mi vida, una persona que me ayudó mucho en mi madurez, en mi crecimiento espiritual. ¿Qué de ti? ¿Quiénes son esas personas claves que tú puedes mencionar? Una fecha, un día, un momento de conversión y personas que te ayudaron en ese tiempo. Un cristiano es uno que ha experimentado un cambio drástico y profundo. Dice ese verso que leímos, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Cuál es tu fecha de nueva vida? Pregúntate. Así como en un pasaporte hay una fecha de comienzo y de expiración, tiene que haber una fecha de expiración de tu vida pasada en lo malo y una fecha de nuevo comienzo en tu nuevo caminar con Dios. ¿Lo celebras? ¿Lo haces notar como tu cumple? Como te digo, el día en que naciste de nuevo lo pones en Facebook y en Craigslist y en todo lo que tú quieras, en YouTube y en todas las redes sociales. Le dejas saber a tus amistades, amigos, miren, hoy estoy celebrando que nací de nuevo un día como hoy, que mi vida tuvo un cambio un día como hoy, y no te avergüenza decirlo. Que suenen campanas, porque hoy hay gozo en el cielo, porque nació una nueva persona. Del ayer a tu hoy ha habido un progreso, una madurez espiritual quizás. Tal vez tú dices, pastor, yo recuerdo ese día, pero tuve que pasar un proceso. A mí mis amigos, los que se iban a ir a la playa conmigo el fin de semana, cuando les dije que ya no iba a ir con ellos a la playa y que no, ya muchas veces les dije no, a andar con ellos en las cosas de antes, me decían, José, te lavaron el coco, te damos un mes y estás de vuelta con nosotros. Todavía están esperando. No fue un mes, fueron años. Pero es que uno tiene que tener una entrega radical. Ahí dice, las cosas viejas pasaron. Es un cambio radical el que tiene que haber. ¿Cuáles son esas cosas viejas? Analízalo tú, haz tu lista. No quiero que lo digas en voz alta, pero si te pusiera hoy a hacer esa dinámica, que hicieras una lista de las cosas viejas y las cosas nuevas, lo que hacías antes, lo que haces ahora, no puede ser la misma. La lista tiene que haber cambiado. Los hábitos tienen que haber cambiado. La manera de hablar tiene que haber cambiado. Hasta la manera de caminar a veces, o hasta la manera de vestir, cambia cuando hay un nuevo nacimiento. Porque quizás algunos ahí caminaban así como muy chévere, ¿verdad? Para impresionar, tú sabes. O los que andaban en drogas, como andaban en drogas, andaban como en el aire. Pero cuando vienes a Cristo, hasta eso cambia. Tus ojos reflejan otra cosa. Tu mirada, tu expresión dice algo diferente. Y hasta la gente lo nota y te dice, algo hay diferente en ti desde hace días. ¿Qué te pasó? ¿Por qué es expresión diferente? Porque ahora hay una presencia en ti. Porque ahora está Cristo en ti.
Y Cristo se refleja en ti, en tu mirada, en tu caminar, como te digo, en tu manera de vestir inclusive. Empiezas a hacer cambios en tu vida. Y no es que el pastor te dice, vístete así, peínate así, haz esto. No, es que Dios empieza a bregar, a lidiar con tu espíritu, con tu carácter, con tu ser interior. Y empieza un proceso de limpieza, de transfiguración espiritual, de transformación, de cambio radical. Y el que lo inicia es Dios. El verso 18 dice eso. Pablo dice, no fijamos en esa transformación, no la tomo por mí. Pablo dice, yo no puedo, pero Cristo es el que hace esa transformación. Hay gente que le da miedo empezar. Hay gente que tú los invitas a entregar su vida a Cristo y lo piensan. ¿Sabes por qué? Porque saben que van a tener que dejar muchas cosas, que van a tener que soltar cosas si no las quieren soltar. Y tal vez les simpatizan las cosas de Dios. Son como aquel joven rico que se acercó a Jesús un día y le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, no mates, no robes, no aquí, no allá. Y dice, todo eso lo he guardado. Pero Jesús le dice, una cosa te falta. Y ahí es donde se trabó. Ahí es donde se quedó el hombre, porque no quiso renunciar. Nacer de nuevo implica renunciar. Implica decir, aquí estoy a tus pies, Señor, lo que tú quieras. Limpia la casa, haz el orden en mí. Tú eres quien me va a transformar. Y ya no va a ser, como te digo, una vida igual. De hecho, no te vas a sentir bien. Una de las señales va a ser que tú mismo o misma no te vas a sentir bien haciendo lo mismo que hacías antes. Porque a mí me pasó, al menos en mi experiencia, en mis comienzos en la vida cristiana, te recuerdo, a veces, me acuerdo que una vez me dice un hermano mío mayor, que ahora es cristiano, él y yo íbamos mucho a bailar, eso era, si era algo de lo que yo hacía mucho, ir a salones de baile. Y recuerdo que en una ocasión me dice mi hermano, vamos a tal salón, un salón que se llamaba El Yugo. Qué bonito nombre, ¿verdad? Claro que era un yugo de esclavitud ahí. Pero me dice, vamos al yugo, a que no te atreves a entrar al yugo porque te da miedo que vas a caer otra vez, me dice. Y yo, como estaba inmaduro espiritualmente todavía, caí en la trampita, por decir así, le digo, está bien, vamos al yugo. Y entré al yugo, al salón donde yo siempre iba con él. Y ese olor a cerveza por todo lado, y el humo de cigarro por todo lado, y mujeres en minifaldas y toda esa cosa, ¿no? Y yo ahí me quedo, que antes yo estaba ahí feliz, disfrutando eso, metido en ese ambiente. Y de pronto me siento, como dicen, como gallina en un baile de zorros, que no calzaba ahí. Me sentí incómodo y me molestaba, me repudiaba inclusive, me repulsaba el olor a alcohol, el humo del cigarro. Veía ridículas a esas mujeres y otro que pasó a la par y ya me metió un empujón, y antes de yo ser cristiano me metía a alguien en un empujón y olvídate, yo le daba 3 empujones. Pero de pronto ya no calzaba y no era igual. Y le dije a mi hermano, ¿sabes qué? No, esto no es lo mío ya. Hasta luego. No sé si te quedas tú, pues yo me voy. Poco a poco él empezó a notar ese cambio en mí. El día que murió mi mamá, en el funeral de mi mamá, se entregó a Cristo él también. Y ahora está en los caminos del Señor. Tiene una red de matrimonios en la casa y hace muchas cosas para el Señor. Pero ¿qué tal si yo me quedo ahí, caigo otra vez en lo mismo? Pues no estuviera aquí predicándole hoy. Es que cuando hay un nuevo nacimiento, algo pasa, como te digo, algo pasa, que tú ya no calzas con el pecado. El pecado se convierte como agua y aceite contigo. Se convierte en algo que no calza, no va contigo más. El Espíritu de Dios trabaja con tu corazón y te hace sentir, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Tiene que haber ese cambio interior y esa mentalidad cambiada. Fíjate en el verso 20. Ahí Pablo dice
hablando de los cristianos, que ahora somos embajadores en nombre de Cristo. Un embajador es uno que representa a la persona de su rey, su estado. ¿Ves? Un oficio de embajador se relaciona con el cristiano en ese sentido, porque tú eres ahora un embajador del reino de Dios. Si tú has nacido de nuevo, tú representas a Cristo. Y usted me dirá, pastor, ¿cómo lo represento? Ando un uniforme que diga. No necesitas un uniforme, no necesitas una camisa con un rótulo atrás que diga soy cristiano. Pero es tus actitudes, es tu trato con la gente, es tus decisiones, es ser íntegro, tomar decisiones diferentes. Es como manejas los negocios si eres un hombre de negocios, con integridad. Es la fidelidad, la lealtad que tienes a tu cónyuge, a tu esposa o a tu esposo, aun cuando no estén presentes. Es el vocabulario diferente cuando estás con tus compañeros o compañeras de trabajo, que no te permite hablar como ellos, contar los chistes que ellos cuentan quizás, hacer lo mismo que ellos hacen, porque eres un embajador, porque tienes una nueva personalidad, eres una nueva criatura, naciste de nuevo. Si eres religiosa o religioso, todo va a pasar. Un religioso es como el camaleón. Usted sabe cómo es el camaleón, ha oído hablar, ¿verdad? El camaleón se adapta al clima y al sol, a lo que lo rodea, se cambia de colores. Y por eso no lo ven al camaleón. Es una autodefensa que le dio la naturaleza. Pero hay cristianos camaleones, lamentablemente. Aquí no hay, yo sé, ¿verdad? Cristianos camaleones son aquellos que se adaptan al ambiente donde estén. En el trabajo, en la universidad o en donde sea, con el grupo de amistades. De pronto no son tan espirituales. Pero el cristiano que ha nacido de nuevo brilla. Es embajador en el nombre de Jesús. Representa bien a Jesús en todas sus cosas, en todo su caminar con Él. Somos embajadores, dice el apóstol Pablo allí. ¿Qué más nos dice? Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir. ¿Cuándo fue esa manera de vivir? Pasado. Por eso te digo, estamos hablando de celebrar aniversario de nueva vida. Como le puse el ejemplo de los alcohólicos anónimos y otros que dicen, yo fui, yo era, yo anduve. Así tú puedes decir, yo fui, yo era, yo anduve en ciertas cosas antes. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Qué hay que hacer? Despojarse. Yo he tenido casos de personas que no solo se han despojado en su corazón, sino que me han dicho, pastor, ¿qué hago con esto? Me despojo de esto. Pastor, aquí le traigo una bolsa llena de discos compactos. Bueno, mi hijo Jonathan es uno. Cuando él se convirtió, yo estaba cansado de estarle buscando en el cuarto de él y todo música esa rap mundana. A él le gustaba el rap, ahí donde lo ve. Le gustaba el rap no cristiano. Todavía le gusta el rap, yo creo, ¿verdad, Jonathan? Pero diferente. La cosa es que él tenía rap muy feo, muy mundano, de ese peligroso. Entonces yo me metía al cuarto y se lo buscaba y él lo escondía. Cuando él se convirtió, sin que yo le dijera, él mismo trajo todos los CDs de rap no cristianos. Me dice, papá, yo no necesito esto más. ¿Qué hacemos con esto? Y agarramos un martillo, ¿te acuerdas, Jonathan? Y le dimos, los quebramos, todos los CDs que él tenía de rap no cristiano. ¿Qué hizo él? Despojarse. Decir, ya no necesito eso más. Yo no voy a escuchar eso más. Después de ahí se puso a escuchar a Tibón. Y ¿cuál es el que oyen ahora? Que a Daniel le gusta mucho también. Lecrae es el que ahora está pegando duro como rapero cristiano. Pero a mí no me gusta el rap, de hecho, a mí. Pero eso no quiere decir que el mensaje que tiene no lo pueda usar Dios. Bueno, sí, esa parte tiene razón. El rap tiene algo en ese que se identifica, tiene mucha poesía. Pero lo importante es que uno se despoje de lo que sabe que le va a hacer daño. Cuando dice Pablo ahí, despojados del viejo hombre, no es volverse un religioso santurrón legalista,
sino de aquello que sabes que te perjudica espiritualmente. Eso en el caso de un joven. Una mujer, un hombre igual tiene que despojarse de cosas que saben que le perjudican. No tengo que hacerte la lista, Dios tratará contigo. Hay mujeres que han tenido tal vez malas amistades, influencias negativas, círculos negativos, y tendrán que entonces despojarse de eso, cambiar de ese círculo de amistades. Hombres por lo mismo. Yo me acuerdo de un hermano que se convirtió y me decía: pastor, ore por mí porque voy para Puerto Rico. Y le decía yo: pero ¿por qué voy a orar? Porque vas a Puerto Rico, dichoso que vas a esa isla tan linda. Me dice: no, pastor, es que voy al barrio donde yo me crié, donde todos me conocen y nadie sabe que yo soy cristiano y tengo que ir allá y va a ser difícil eso. Le digo yo: no, con mucho más razón, tienes que ir ahora a demostrarles ese cambio, esa nueva vida que tienes ahora, que te despojaste de los vicios, de las ataduras que antes tenías. Amén. Dice que está corrompido por deseos engañosos. ¿Quién? El viejo hombre. Pero el nuevo hombre o la nueva persona, dice, está renovada en el espíritu de su mente. ¿Ves? Hay una mentalidad diferente. Es un asunto de mentalidad. Hay mentalidad del mundo y hay mentalidad de Cristo. No religiosa. También hay mentalidad religiosa. Pero la que yo te estoy proponiendo es mentalidad de Cristo. Mentalidad de reino, de ser una persona de reino de Dios. Vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cómo se viste ahora? En justicia y en santidad. No tiene que ver si se peina de una manera o de otra, si se pone corbata o no se pone corbata. No, pero su caminar demuestra esa justicia, esa santidad en las decisiones, como le digo, que toma un hombre de Dios o una mujer de Dios. Romanos 6:4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Andar, la palabra andar es un verbo, es activo. Andar significa el diario vivir. Andar significa 24/7, todo el tiempo, andar. ¿Cómo? Andar en vida nueva. Porque naciste de nuevo, porque hubo un momento en que algo pasó en tu vida. Pregúntate hoy entonces, ¿cuándo es ese día especial y cómo es mi andar? ¿Me mantengo en ese andar también o me detengo en ese andar? El andar tiene que ser constante. A mí me gusta andar, literalmente, me gusta caminar. Yo salgo a caminar ahí por el vecindario. Y cuando hacía la época de calor fuerte, a veces no lo hacía porque, ay no, con este calor. Pero tenía que disciplinarme y decir: tengo que ir a andar. No lo voy a parar solo porque hace tanto calor. En lo espiritual puede parecer algo similar. Puede ser que en momentos de tu caminar con Dios tú digas: voy a hacer una pausa, voy a tomarme unas vacaciones. Algunos hacen eso. Son los que llaman cristianos turistas. Se toman vacaciones de las cosas de Dios a veces, pero no puede ser así. Hay que estar constante, permanente en el caminar con Dios. En las buenas y en las malas. En bendición y en tribulación también. Caminar con Él, no dejar de caminar con Él. ¿Se acuerda cuando Jesús resucitó? ¿A dónde se encontró a los discípulos? En el camino de Emaús, en una ruta, en un caminar. Es simbólico eso, porque era como queriendo decir: ya me voy, pero antes de irme, quiero que entiendan que yo voy a caminar con ustedes, siempre. A mí me encanta esa, no sé cómo le llamamos, una reflexión, es quizás de alguien que tuvo un sueño y en el sueño vio que estaba en una playa caminando y habían 4 huellas
Pero de pronto en otra parte del sueño ve solo 2 huellas marcándose en la playa y pregunta a Dios, ¿qué pasó? Ya no estás conmigo. Y en el sueño oye una voz que le dice, no, ves 2 huellas porque ahora yo te estoy cargando. Tremenda ilustración de cómo es Dios. Si caminamos con Él, a veces nos va a cargar, pero no nos va a soltar. No podemos dejar de caminar con Él por eso, porque entonces sí nos va a tocar caminar donde no queremos caminar. Nos va a tocar caminar en las partes duras de la vida sin Él. Pero cuando estamos con Él, en las partes duras de la vida, te va a cargar. Él dijo, vengan a mí. ¿Cuánto pesa? No se trata de lo físico. ¿Cuánto están cargados? Emocional, espiritualmente. ¿Cómo estás? Ven, yo te cargo, yo te ayudo, yo te llevo. Juan 3, 6 al 8 es otro pasaje que tiene que ver con lo que le estoy hablando, de una experiencia de nacer de nuevo. Es el pasaje más específico, de hecho, en ese tema. Juan 3, 6 al 8. En la porción que escogí, Jesús le dice a Nicodemo, era un sacerdote, un religioso, toma en cuenta eso. Jesús está hablando con un hombre que conocía la ley. Es, podemos decir hoy día, alguien que se sabe la Biblia de pe a pa, de la A a la Z. Era así Nicodemo. Y Jesús le dice, lo que nace de la carne, carne es. Lo que nace del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Antes de eso Nicodemo le había cuestionado, le había preguntado, pero ¿cómo es eso de nacer de nuevo? ¿Acaso me puedo meter en el vientre de mi madre otra vez? Pero él no entendía ese concepto de nacer interiormente, de ese cambio radical que sucede en la vida de uno en algún momento, como me pasó a mí aquel Viernes Santo. El viento sopla de donde quiere, oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Es decir, no sabes cuándo va a pasar, pero va a pasar. Por eso te digo, hay una fecha, hay un momento en que ese viento va a soplar y te va a alcanzar, te va a tocar. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Va a pasar como ese viento. En el lugar menos sospechado quizás, va a pasar, te va a alcanzar el viento del Espíritu. Déjate tocar por ese viento. Ese viento simbólico es el Espíritu Santo. Por eso dice el viento del Espíritu. De hecho, el día de Pentecostés, eso fue lo que simbolizó la presencia del Espíritu Santo. Estaban todos en aquel cuarto, el aposento alto, y dice que entró como, de repente dice, entró como un viento recio. El día que menos lo pensaban, entró ese viento recio. El Espíritu Santo no toma días, fechas ni calendarios. Por eso no te canses de orar por aquellos que no son salvos todavía. No te canses de orar por familiares, amigos, tu cónyuge, quien sea, que todavía no está en Cristo, que no ha nacido de nuevo. Nada más ora y dile, viento del Espíritu Santo, tócale, alcánzale, donde esté. Y puede ser que lo alcance o la alcance, como a mí en la ducha de la casa, o en el carro mientras maneja, o puede ser que le alcance en una iglesia, donde Él quiera. Pero Él lo va a hacer, te aseguro que lo va a hacer. Jesús marcó la historia de los hombres y mujeres también. Siempre hay un antes de Cristo y un después de Cristo que hace la diferencia. Te repito, tiene que haber una diferencia entre un antes y un después. Un día estos en Facebook vi una foto de un testimonio. Ese es muy radical quizás, pero es un buen ejemplo. Un antes y un después. En un lado estaba la foto de una mujer muy bonita. Parecía una mujer. Una figura de mujer, un rostro femenino, peinada de lo más elegante, bien pintada, etcétera, femenina totalmente. Al otro lado, un rostro de un hombre. Y decía, eso era yo antes. Era un transvesti que se convirtió. Y enseñaba ahí la foto del antes y después. Del antes tú lo hubieras visto y hubieras pensado, es una mujer.
Hay algunos que se les nota, ¿verdad? Pero hay otras que, ¿verdad?, se hacen un cambio tan radical que no se sabe. Eso, hoy día con cirugías y con los adelantos que hay de las cirugías plásticas y todo eso. Pero lo más tremendo, lo que me impactó a mí es el después. Ver ese rostro de ese hombre, ahora bien cortado su cabello, bien varonil, y diciendo en el relato que presentaba ahí: Cristo me libertó, Cristo me sacó del homosexualismo y me volvió a hacer lo que yo soy. El enemigo me tenía confundido y atado, haciéndome pensar que yo era ella cuando yo soy él, cuando yo soy yo. Ahora, eso es un cambio radical quizás, pero es que Cristo cambia al quien sea. Tal vez a ti el cambio no sea tan radical, pero también necesitas un cambio. Puede ser que una persona no era transvesti, pero era envidiosa o envidioso, avaro, egoísta, celoso. Y esas son cosas que también tienen que haber un antes y un después. Amén. Tiene que haber un antes y un después en todas las áreas de la vida, en todas las áreas de la vida. Jesús nos marca para hacer una diferencia. Tiene que haber un before Christ and there is an after Christ. He has to make the difference. Amen. Se lo pongo en los dos idiomas por si no entendías alguno. Lucas 8:39. Vuélvete a tu casa, cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Entonces él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Un antes y un después, un nuevo nacimiento, un cambio radical en la vida de alguien. En este caso, vuelve a la anterior, Jonathan. En este caso, ¿de quién le estoy hablando? No, está bien la que sigue, la de Lucas. ¿De quién le estoy hablando? No sé si conoce el trasfondo de la historia. Estoy hablándole de un endemoniado, el endemoniado gadareno, se le llamó en la Biblia. Este era un hombre que estaba atado con cadenas y le tenían miedo. Nadie lo podía controlar. Era uno de esos casos que llamamos en la sociedad desechados, que ya no hay remedio, no hay solución para ellos. ¿Cuántos han oído hablar de casos así? Amistades que han tenido, personas que han conocido, que alguien dice, no hay remedio. Eso era este endemoniado gadareno. Cuando yo trabajé con la corte en un programa de la ciudad, que trabajé como consejero de adicciones, tuve un caso de un joven, un hombre, me lo asignaron a mí. Y cuando él se sentó al frente mío, venía con esa actitud así, con los brazos cruzados, y como mirándome, y me dice, yo estoy aquí porque me mandó el juez, y mi familia quiere que venga, qué sé yo, pero no quiero estar aquí. Entonces yo le dije, no hay problema, si no quieres estar aquí, tranquilo, hoy mismo hago un papel que le tengo que mandar al juez, y él te lleva allá a la 33 rapidito. De pronto, no, dígame, ¿qué hay que hacer? Claro, apenas le hablé de que iba a ir a la 33, que es la cárcel local aquí en Orlando, si no se sometía al programa. La cosa es que empezó así, ¿no? Empezó completamente cerrado. Un día llegó la esposa con él y me dice, mire, este no cambia, no hay remedio, no hay solución ya con este hombre. Y todavía me toca ir a la corte cuando toca presentar el caso ante el juez. Y el juez saca un archivo, pero así de grueso. Y dice, ¿qué hago con usted? ¿Qué hago contigo? Me dicen que te dé chance de entrar a este programa, pero la verdad yo no creo que va a servir de nada. Así le dijo el juez. Sin embargo, porque la corte lo requiere y tú tienes el derecho, voy a darme el chance y te mando al programa. Está bien, de hoy en adelante estás en el programa el Drug Court Program se llama, con el Orange County. Y para hacerte la historia corta, empezó el hombre a venir y un día le pregunto, te tenemos que dar terapia de consejería. Tú tienes dos opciones, le dije.
Hay un lugar que se llama el Center for Drug Free Living aquí en Orlando, que tú puedes ir ahí y recibir terapia ahí. No, ahí ni me quieren, ya yo he estado ahí varias veces, me dice. Le digo, bueno, pues que tienes que llevar terapia. La otra opción, le dije, son grupos de apoyo que hay en la ciudad, y yo conozco unos cuantos que son cristianos. ¿Te interesaría? Yo te puedo referir a alguno de ellos. Yo conozco varios. Hay uno que se llama Teen Challenge, aquí en Orlando también, que es cristiano. Está bien, me dice, vamos a probar ese. Lo mando a Teen Challenge. Y empezó a ir a Teen Challenge. Cada semana venía con una actitud diferente. Hasta que un día, la esposa llega a visitarme junto con él a la cita que tenía, y me dice, ¿qué le están haciendo a este fulano? No menciono nombres por respeto y ética en eso, pero me dice, ¿qué le están haciendo? Nunca nadie lo había hecho, hacer cosas que está haciendo ahora. Hasta quiere ir a la iglesia. Y un día vamos ante el juez entonces a dar un reporte, y el juez dice, ¿qué pasó? Te has mantenido limpio, porque les hacíamos examen de droga cada semana random, así al azar, que tenían que hacerles un examen. Cualquier día los llamaban. Entonces resulta que no ha hecho nada por varios meses, y el juez dice, ¿qué pasó? Entonces yo le menciono al señor juez, es que él está ahora yendo a un programa que se llama Teen Challenge. Es un programa cristiano, es un tipo de terapia diferente. ¿Por qué es diferente? Porque ahí no le van a dar metadona, ahí no les dan drogas para que dejen las drogas. Ahí es oración y la palabra de Dios y testimonios de quienes han sido libres. Y el juez me dice, tienen que seguir ahí. Y se graduó del programa. Terminó los 9 meses que tenía que estar en el programa. Un día me lo encontré en la calle, por ahí en un lugar vendiendo carros. Él se dedica a eso, a vender carros. Ni lo conocía yo. Cuando lo conocí estaba flaco, demacrado, arruinado. Esa vez lo veo ahí en un car dealer con corbata, bien vestido y toda la cosa. Y me saluda y me dice, ¿no se acuerda de mí? Que al rato se me prendió el bombillo. Sí, pues aquí estoy, me dice. Estoy sirviendo a Dios siempre y aquí estoy trabajando, ganándome el pan, ya no ando en las calles ahí haciendo. Pero ¿quién lo cambió? ¿Qué pasó en la vida de él? ¿Qué fue la experiencia? Vuélvete a tu casa, cuenta cuán grandes cosas. Era un desechado, era un caso que la corte decía no hay cambio en él. Era como el endemoniado gadareno. Yo no sé si usted se atreve, pero un domingo de tantos, vamos a tener un día de testimonios. Y si usted tiene por ahí una foto de su antes y después, tráigala. O hace lo que una vez vi en una iglesia donde estuve, que pasaron unos hermanos al frente con un rótulo que decía, ladrón, estafador. Y le daba vuelta al rótulo y decía, diácono en la iglesia ahora. O sea, eso era antes. Eso es el ahora. A veces no queremos nada que nadie sepa ni siquiera. El antes. Pero hay un antes. Y el después es el que nos gusta hablar porque es lo bonito, la parte bonita de la vida. Y con algunas personas a veces es mejor guardarse el antes, claro. Como el caso de una mujer que yo supe que ella había sido prostituta. Y un día contó su testimonio en la iglesia y después todas las hermanas de la iglesia andaban cuidando mucho a sus maridos. Porque les quedó la duda. Entonces, tal vez no era tan bueno que ella dijera lo que ella había hecho. Delante de Dios, ¿cómo dice el pasaje hoy? El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ante Dios las cosas viejas pasaron. Pero ante los ojos de la sociedad, no pasan siempre. Ante los ojos de la gente, y la gente que no es espiritual, ¿cómo te van a ver? Te van a ver como el mismo quizás, o van a dudar de tu cambio, ¿cierto? Van a dudar de tu cambio. Pero a veces
sí me puedo acercar a personas que están pasando por lo mismo que yo pasé, personas que están en una crisis, que están en una atadura similar o igual a la que yo tuve, y le puedo decir, ¿sabes qué? Él me cambió a mí, te puede cambiar a ti. Amén. Eso es lo que se llama empatía espiritual. Hay simpatía y hay empatía, son dos cosas diferentes. Tú puedes sentir simpatía por un mendigo, un deambulante, un homeless ahí en la calle. Puedes sentir simpatía, pero no puedes sentir empatía porque no has estado ahí. No has sido un deambulante. Pero si tú fuiste un deambulante, o un drogadicto, o un alcohólico, o si tú fuiste un medio ateo como yo fui, tú te vas a sentir empatía cuando te encuentras con otro igual. ¿Me entiendes? El endemoniado gadareno tuvo una transformación, un cambio. Y entonces el endemoniado gadareno le dice a Jesús, Señor, quiero andar contigo. Él quería seguir a Jesús como discípulo ahora. Pero Jesús le dice, mira, vete a tu casa, cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Qué le dice Jesús? Vete al seminario. No le dijo eso, ¿verdad? Estudia primero teología y después vete a predicar. No le dijo eso. Le dijo, vete a los tuyos. ¿Quiénes son los tuyos? Su familia, los que le conocían como el mentiroso, manipulador, mal hablado, etcétera, lo que fuera que haya sido. Vete a los tuyos y cuéntales. Vete a los del barrio. No importa cómo te conocieron antes. Y cuéntales lo que Dios ha hecho contigo. Cuéntales. La palabra clave ahí es, si tú has nacido de nuevo, cuéntalo. Cuéntalo. Él dice que se fue publicando. ¿Qué hizo? Se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Él se fue por la ciudad porque era la única manera en que podía darlo a conocer. Pues ahora tú puedes hacerlo de otras maneras. Hoy día podemos usar el internet, el Facebook y cualquiera de esas redes sociales para dejarle saber a otros lo que Él hizo en mi vida. En mi carro, los bumper stickers y todo eso que yo tengo tiene que decir lo que Él hizo en mi vida. ¿Quién está en mí? La música que escucho tiene que hablar de lo que Él hizo en mí. Todo lo que me rodea, mi identidad tiene que reflejar el cambio que hubo en mí, en todo sentido de la palabra. Entonces, ¿qué te digo? Dilo, cuéntalo. Aquí hemos cantado un corito que dice, ¿cómo dice? Dilo, redimido soy. Dilo. Me encanta ese corito, esa alabanza, porque habla de eso, de decirlo. Dilo aquí en casa del rey, dilo en el trabajo mañana, dilo en la universidad, dilo en el mall, en el aeropuerto, donde quiera que estés. Dilo. Cambió mi vida, me transformó. Oremos. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Así llegamos al final de un programa más de Vida Renovada, una producción de Casa del Rey, Centro Cristiano Internacional, transmitiendo desde Orlando, Apopka, en Florida, los Estados Unidos. Si este mensaje le ha sido de ayuda y edificación en su búsqueda y caminar con Dios, déjenos saber hoy mismo. Llámenos al 407-486-0634, 407-486-0634, o escríbanos a casadelreyiglesia@hotmail.com. Si vive en Orlando o sus alrededores, visítenos este domingo en el 750 sur de la Roger Williams Road, en Apopka, Florida, 32712. Nuestra celebración de alabanza y predicación es a las 12 mediodía. Casa del Rey Centro Cristiano Internacional le ofrece a usted y a su familia el apoyo que busca para crecer espiritualmente. Tenemos ministerios para niños, jóvenes, caballeros y damas, así como también servicio de consejería individual o matrimonial. Los pastores
su servidor José Matamoros y Teresa Matamoros y el equipo de líderes en Casa del Rey, le esperamos para compartir. Somos una iglesia familiar, cristocéntrica y multicultural. Dios le bendiga abundantemente.